Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial tras la pausa de la Semana Santa. Por cierto, feliz Pascua a todos. Estamos de nuevo con todos ustedes, con el equipo habitual, con muchos temas. En el guión nos va a faltar, como casi siempre, tiempo, pero dispuestos a acometer asuntos realmente importantes y la verdad que no muy positivos prácticamente ninguno. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. ¿Qué tal estos días? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo, descansando. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo. Bueno, vamos a comenzar con, digamos, una de las noticias del día, aunque es difícil seleccionar en este tiempo, en los últimos tiempos en España, cuál es el escándalo del día. A mí este me parece un escándalo tremendo y voy a decir, muy preocupante para nuestras libertades, porque lo que indica detrás es un intervencionismo, una especie de precomunismo, no comunismo exactamente, sino intervencionismo brutal. Hoy recoge, además en portada, ya se venía hablando, que el gobierno, al no tener presupuestos, ha desviado 2.000 millones de euros de fondos previstos para ayuntamientos, en la prolongación de los presupuestos para ayuntamientos y comunidades autónomas, a comprar acciones de Telefónica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a pedir la opinión de nuestros expertos. Desde mi punto de vista, el intervencionismo, colocar allí con un gran salario a un consejero, vigilar las operaciones, intervenir, y donde entra el Estado, pues ya saben ustedes lo que pasa. Realmente es vergonzoso que el dinero público, además, me supongo que serán 2.000 millones que irán a deuda, porque no tenemos dinero, porque estamos yendo a la deuda. Por cierto, en la colocación última que ha hecho el Tesoro hace 2 días, ya a un tipo de interés un poquito más alto, es decir, seguimos en ese camino de un endeudamiento récord. Y en vez de dedicar esto a sanidad, a que funcionen mejor los servicios públicos, a lo que estaba previsto, estos señores, para su intervención, su gloria, para su manduqueo, se dedican a comprar el 10% del capital de Telefónica. Pero es que no se queda ahí. Dice que quieren entrar en más empresas. Esto es una especie de prechavismo. Pero si aportaran algo, pues podría ser, pero es que el dinero público no está para esto. El dinero público está para los servicios. Entonces a mí me parece un escándalo. Y como presupuestariamente no lo pueden hacer porque no hay presupuestos, del presupuesto prorrogado se desvía dinero. Luego no llegará el dinero a estos fondos previstos. Esto debería ser una pregunta inmediata en las Cortes. Es decir, queridos televidentes, queridos ciudadanos, un auténtico escándalo que precisamente hoy en portada recoge ABC, que lo sabíamos porque ya había apartado 2.500 millones hace 8 días, y poco a poco esta señora ministra de Hacienda, que bueno, pues está tomando decisiones que aquel día la historia les va a juzgar muy duramente por juzgar con los intereses de todos de esta manera tan frívola. Don Carlos Pajares. Bueno, lo primero es que lo que han hecho es jugar con las emociones de la ciudadanía, haciéndonos pensar que iban a entrar los saudíes, como si el capital de Telefónica fuera todo español, no hubiera fondos, entre ellos BlackRock, con unos porcentajes de participación incluso superiores a las que querían los saudíes. También evitando comentar que en Telefónica, como en otras grandes empresas estratégicas, el gobierno tiene lo que se llama la acción de oro, la capacidad de vetar la venta de las acciones, y al final todos montaron una gran excusa, como usted bien decía, pues para entrar, además de una manera poco inteligente, anunciándolo, haciendo que las acciones subieran, comprándolas a un precio todavía muy superior al que debieran. O sea, toda una operación en la que, como siempre, como el dinero no es suyo, Pero esto es dictadura, es decir, utilizar, cuando no tienes presupuestos, un dinero presupuestado para otra cosa. Porque no estamos hablando de un terremoto, una emergencia, o por ejemplo un problema que hay, no sé, unas inundaciones. Imaginen que hay unas inundaciones, que hay una ciudad que se inunda, que hay que desviar ese dinero. Pues yo creo que todos los ciudadanos lo veríamos bien. No.
es para tener más poder, para controlar. Y yo me pregunto qué hace la población española. Nada, esa era la segunda reflexión. Sí. La primera es que es algo totalmente innecesario, en la que además están jugando con verdades a medias, con sentimientos, cuando les interesan, el patriotismo aflora. Vale. Y luego la segunda parte, o sea, todo el procedimiento encima para hacerlo es cuando menos dudosamente democrático. O sea, no es democrático, claro. Higiénicamente... Yo no sé si será legal, si va a haber algunas de estas asociaciones que están saliendo muy interesantes, pues, puesto que la Fiscalía pues funciona como funciona, es necesario, por cierto, Manos Limpias ha quedado rehabilitada, un gran éxito, porque necesitamos asociaciones que defiendan a los ciudadanos, ¿no? Todo lo que sufrió Manos Limpias, por cierto, es que tengo que decirlo, hasta que el Supremo le ha dado la razón, lo que han sufrido siendo perseguidos, y ahora ha quedado rehabilitada. Pues ya tenemos ahí una organización más que va a defender a los ciudadanos. Perdone, don Carlos. No, aquí lo hemos comentado muchas veces. El camino de España todavía no está en Venezuela, porque antes hay que pasar por Argentina, pero cada día nos parecemos al kirchnerismo argentino y a esa manera de hacer política que ha llevado al desastre económico de Argentina en un periodo de 40-50 años. También lo hemos comentado muchas veces aquí. La economía no se destruye, salvo por una gran catástrofe en un minuto, pero los pasos que se están dando son tremendamente dudosos y peligrosos. Don Aurelio. Perdón. Bueno, yo creo que estamos denunciando asuntos puntuales y yo creo que lo que hay que hacer es una enmienda a la totalidad de este por supuesto. gobierno. Lo que pasa es que esta es la última, ¿no? Esta es la última mentira, Clarísimo. la última chapuza, y es una tras otra, y una viene tapando a todas las demás. Este es un gobierno que está instalado en la incompetencia, es una incompetencia absoluta. Yo creo que no tienen ni idea de lo que es gobernar en un entorno actual, internacional, en fin, donde los países deben llevar un rigor, una determinada dirección. Aquí andan a salto de mata, tapando cada día las mentiras del día anterior. Es decir, un gobierno que está instalado en la incompetencia, en la irresponsabilidad y en una mentira absoluta. Todo lo que dicen es mentira. Todas sus, esto que se llaman ahora performance, esas exhibiciones como las que hemos estado viendo ayer, no son más que, eso es un escándalo, que presentaciones de impacto para la gente, de impacto para tontos, don Gervasio. Porque si analizamos un poco lo que está pasando, eso no es serio. O sea, ver ayer al presidente lleno de huesos y calaveras, rodeado de huesos y calaveras, es una cosa... Pero vamos a ver, ¿qué pretende usted con esto? Si lo que hay que hacer es gobernar en un país que está en caída libre económicamente, es un país que hoy no tiene ningún rigor económico, un país que está sin presupuestos y que el mismo Sánchez pues solo se mueve en la teoría y dice aquello que a la gente parece que le gusta oír, pero luego no cumple absolutamente nada. Cuando esto sucedió con el gobierno anterior del PP, que no habían aprobado unos presupuestos, decía que era imposible que un gobierno se mantuviera si no tenía presupuestos, porque sin presupuestos no hay gobierno. Y aquí estamos endeudados de una manera espectacular. Estamos viendo lo que son hoy, por ejemplo, los salarios, cómo no se aborda... Lo dejamos para continuación. Bueno, simplemente quería decir, no se aborda ninguno de los problemas fundamentales de la gente, donde a la gente no le llega para sobrevivir, donde digamos que la vivienda representa un 50% de la renta media de los ciudadanos, ¿no? Esto por citar una de las muchas cosas que hay. Es decir, estamos en una situación que si hoy España evoluciona y bueno, y va marchando de una manera, aunque sea un poco a trancas y barrancas, es pues porque hay una responsabilidad por la gente, por las empresas, por los trabajadores. ¿Pero qué está haciendo este gobierno? Un intervencionismo inadmisible en las empresas y además en las más importantes. Por tanto, creo que esto hay que empezar a tomárselo muy en serio, empezar a tomar al gobierno por lo que verdaderamente es, un gobierno instalado en la mentira y en la irresponsabilidad, y en tratar de atacar al contrario, tapando escándalos donde estamos viendo que la corrupción está ahí y no se aborda como es debido. En fin, que creo que la situación es muy complicada para España. Se ha presentado el impuesto para la renta. Yo soy favorable, todos tenemos que pagar impuestos, y no de cómo iban a funcionar los servicios. Y la responsabilidad de un ciudadano es esa. Pero me repito, en este aspecto me corrijo.
pero el problema no es la recaudación, sino en qué se gasta. Es decir, cuando uno ve que hay como 100.000 millones en subvenciones diferentes en este país, cuando uno ve que un presidente de gobierno se marcha de vacaciones a Huelva, moviliza 50 personas, 2 helicópteros, y en este caso 2 aviones, porque uno se averió. Y recordamos, por ejemplo, como la primer ministra de Alemania, la señora Merkel, iba a Canarias en un vuelo regular, se quedaba en un hotel bueno, y allí disfrutaba con su familia. Es decir, esto empieza a ser escandaloso, porque el problema no es la recaudación, porque podía dedicarse a quitar deuda, y me parecería muy bien, sino en qué se gasta. Pues vamos con algunos datos aportados estos días en diferentes medios. Mire, las familias pagamos 3.800 euros más en impuestos desde que gobierna Sánchez. Los alemanes pagan de impuestos un 10% más que nosotros, pero claro, sus rentas son un 50% mayor. Para poner un ejemplo, de un salario de 34.989 euros bruto, 15.198 van a pagar a las arcas del Estado a través del IRPF, cotizaciones sociales e IVA. Claro, entonces el tema no es el tema de los impuestos, que también, porque ya la presión fiscal empieza a ser asfixiante, sino el mal ejemplo. Porque hay, por ejemplo, proyectos, pero tendría que haber un control por qué se da a Marruecos, qué se da a algunos países de cooperación, etcétera. ¿Para qué? ¿Cómo? Que eso es realmente una jaula de grillos. España no está para eso. Bueno, con que se cortara la mitad de las subvenciones, pagábamos la deuda en 10 años. Luego el problema es gravísimo, porque esto está derivando, y acabo, en que ha bajado el consumo de carne un 30%, el consumo de fruta un 20 y tantos, en los supermercados la gente dice, deme una loncha de este jamón que es transparente, deme un trocito de no sé qué, porque la gente, pues una gran parte se llega a fin de mes, o justo o no se llega. Y mientras este gobierno, ocupándose de todo, es decir, jornada de trabajo de este señor presidente que tenemos, se viaja a Arabia Saudí, a una de las dictaduras más tremendas. Después a Qatar. Pero de Qatar debe de llegar muy mal de preocupación, y va directo en un viaje no pedido al Valle de los Caídos. Allí a verse con los restos mortales de personas que fallecieron hace 80 años. Bien. Y yo me pregunto, este señor no tiene nada que hacer para preocuparse de las cosas, no ha recibido a los agricultores, no se preocupa del pequeño comercio, no se preocupa de solucionar muchos problemas que hay en las autonomías, y este señor dedica tiempo a todo, nada más que a dividir. Bueno, me he ido un poco, pero vamos a volver a lo de los salarios y a lo del esfuerzo fiscal espallado. Carlos Pajares. Bueno, yo creo que el problema es doble. Es el gasto, obviamente, pero también la recaudación, que es altísima. El otro día ha sacado el Instituto Juan de Mariana el esfuerzo fiscal que realizamos los españoles, el español medio y un español medio, porque siempre pensamos que el esfuerzo fiscal es lo que nos quitan en nómina, que además ni lo entendemos. No. Que esa es otra cosa de la que deberíamos de hablar. Pero la presión fiscal va desde, siempre lo hemos comentado aquí, desde que te levantas y enciendes la luz, estás pagando impuestos. Unos impuestos que además son acumulativos y que son tremendos. Un español medio, es que un salario pequeñito, está de presión fiscal, dedica prácticamente la mitad de su sueldo. Sí, casi en torno al 50%. Casi la mitad de su sueldo. Y aquellos que tienen un nivel de vida un poquito más alto, más del 50% de lo que ganan lo pagamos en impuestos. O sea, eso es una auténtica barbaridad, que está muy por encima de la media europea y de lo que pagan prácticamente todos los países europeos. A lo que tenemos que añadir lo que usted bien comentaba, y es que efectivamente la recaudación es superior en Alemania, pero su presión fiscal relativa es mucho menor. Muy inferior. Muy inferior. Y sigue creciendo. Pero luego además, ¿cómo tenemos los servicios en España? Luego, ¿Hemos mejorado? Eso es lo que... Luego viene la segunda parte, además de pagar muchísimo, lo cual no es bueno para la economía, porque al final
Lo que está claro es que quien mejor gasta, nos guste o no nos guste, de una manera más eficiente, es el particular. El Estado generalmente no sabe gastar bien. Y lo que tenemos que hacer es que el Estado gaste lo justo y necesario para aquellos aspectos en los que el Estado tiene que intervenir, y de una manera directa. Pero eso no es así. Se recauda mucho y se gasta peor todavía. Y eso no es bueno en ninguna economía. Don Aurelio. Bueno, efectivamente la presión fiscal sobre empresas y demás es enorme, y esto está teniendo una repercusión directa en la actividad económica, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del empleo, pues los datos que dan no tienen nada que ver con la realidad. Esto lo decía también, como ha citado don Carlos al instituto de Mariana, donde se habla de un paro de 4,5 millones de personas, porque efectivamente hay que contabilizarlos como es debido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un gobierno que no se dedica a gobernar, se dedica a tapar sus escándalos, porque son hoy los que hay son muchos, a hacer oposición a la oposición, porque hoy es sorprendente. Un gobierno que no da cuentas, que no rinde cuentas, un gobierno que no dice cómo van las cosas, sino que va a insultar y a responder, no a responder, sino a atacar a la oposición, pues él no gobierna. Pero estamos viendo pérdida en todos los sectores económicos. El paro aumenta. Se han perdido casi 2 millones, 1,5 millones de autónomos, porque ya... Vamos a hablar, les voy a preguntar a ustedes. No pueden atender la presión que hoy existe. La actividad económica hoy está basada, decimos, es que España parece que no va mal. Bueno, España no va mal. España, yo diría que si lo situamos, si lo comparamos con una empresa, España puede decirse que es una gran empresa y un gran producto. Si no va bien es porque no hay un gobierno que lo hace bien. Aquí estamos poco más o menos que el crecimiento que se lleva es un crecimiento vegetativo. Aquí con un buen gobierno yo creo que España se podía disparar en muchos aspectos, porque tiene material para ello. Pero ¿qué está pasando? El turismo, bueno, el turismo tiene ese crecimiento vegetativo porque las condiciones que España tiene son buenas, porque los sectores que trabajan en el turismo lo están haciendo bien, pero no dejan de presionarlos. Estamos viendo ahora, por ejemplo, en la hostelería, está habiendo pérdida de empleo. ¿Por qué lo está viendo? Pues porque todas estas subidas del salario mínimo interprofesional están teniendo un efecto. Reducen horas, reducen tiempo, ya no pueden meter a más plantillas porque la rentabilidad de la hostelería, salvo unos pocos, es baja, hay poca rentabilidad, y no pueden aumentar plantillas y tienen que estar reduciendo horarios y reduciendo puestos de trabajo. Y en esas estamos, y el gobierno eso no le importa en absoluto, porque ya digo, están muy ocupados en tapar un escándalo tras otro, ¿no? Titulaba esta semana Hispanidad, un digital que les recomiendo, muy serio, muy independiente, y por eso quiero entrar directamente con don Aurelio como presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, donde hay tantos autónomos, y titulaba así: el socialismo insiste en liquidar los autónomos, subida de cuotas, supresión de mínimos de renta para no tener que declarar, todo una ofensiva contra profesionales y autónomos. Me supongo que ese será un tema en sus reuniones continuo, ¿no? Bueno, es una realidad, y la pérdida de las bajas de autónomos están siendo muy frecuentes. Estamos viendo cómo aumenta la media de edad, no hay incorporaciones nuevas, no hay renovación generacional en estas actividades de autónomos. Hoy ser autónomo se considera, bueno, pues un mal. Todo el mundo está buscando alguna salida, porque no existe ni un solo incentivo para el autónomo. Todos son dificultades. Así es que por ese lado, que además el autónomo no solamente es que trabaja él, sino que además muchos pues tenían 1 o 2 empleados o 3, en fin, quiero decir que el autónomo es generador de empleo, y era un personaje, era un empresario, por llamarlo de alguna manera, que tenía ilusión cada vez que montaba un negocio, pero hoy cada vez que se abre un negocio ya se le da un tiempo de vida muy corto. Se utiliza para salir del paso en un momento dado. Luego hay gente muy mayor en esto que ¿qué están esperando? ¿Ve usted negocios que no salen a flote? ¿Qué están esperando? Pues están esperando jubilarse, don Gervasio. Muchos no cierran porque están esperando la jubilación y aguantan, aunque no tengan ya ni el más mínimo beneficio, ¿no? Entonces, el autónomo, además, don Aurelio, es un hombre libre, y eso no le interesa. Yo creo que aquí puede haber... Yo quería preguntarle, ¿no? Es libre y es muy responsable.
responsable con su negocio porque sabe que tiene que sacar, que todo tiene que salir de su trabajo, porque el autónomo es que no recibe nada de ninguna parte. Entonces, efectivamente, es un hombre libre, es un personaje que analiza las situaciones, y eso, lo que usted dice, ese tipo de personas que analicen la situación. Además, en el autónomo no hay absentismo. Es otra, tiene que trabajar, ¿no? Si quiere Carlos, sacar el... ¿usted cree que hay ingeniería social en esto también? Sí, vamos a ver. A quien le gusta la intervención y la fiscalización, y por tanto le gusta poco la libertad, la figura del autónomo resulta tremendamente incómoda. Claro. Tremendamente incómoda porque los que somos fáciles de controlar somos los asalariados. Estamos fácilmente controlables, y además el asalariado lo que tiene es que no siente la presión, aunque la tenga, no siente la presión del Estado, porque quien hace de recaudador en las empresas es el empresario, no es la administración. Entonces, a estos tipos de estados lo que le interesa es la figura del asalariado y no la del autónomo. El autónomo es un hombre, como bien decimos, es un hombre libre, que conoce las dificultades que la administración le plantea y que da una alternativa de libertad desde el punto de vista empresarial que no interesa para estos gobiernos, como digo, intervencionistas y fiscalizadores. Y así de claro, van a acabar con el autónomo de toda la vida. Y yo creo que hay una campaña claramente establecida para ir poco a poco acabando con esa figura que en este país ha sido siempre tan importante. En todo esto hay una cuestión que se ha impuesto en los países europeos, pero sobre todo en España, vamos, con estas ideologías de que nos tienen que dirigir la vida en todo. Y tengo que reconocer que hay mucha gente que se siente cómoda, porque eso, y es lo que pasa, por ejemplo, ha pasado en Cuba, que bueno, los que esos han marchado ya por millones, llega un punto que no tienen iniciativa, te van quitando la iniciativa, y sobrevives mal, sin iniciativa, no hay generación de riqueza. Entonces, eso es el alma que están metiendo en esta sociedad española, en la que nuestros jóvenes, no todos, pero porque muchos se marchan al extranjero, eso sería otro tema para hablar, no tienen esa ilusión, ni por ser unos buenos electricistas, unos buenos fontaneros, no voy a decir unos grandes mecánicos. Ellos me contaban que en una promoción, corréjame si no es cierto, de ingenieros, que solían ir 100, 100 y pico, pues hay solo 15. Pues claro, eso es muy duro, estudiar ingeniero de caminos, creo que era. Me lo han contado el otro día. Es decir, esto es becarios, me contaba una persona de becarios en una gran empresa de Madrid. Y gente ya con una carrera y tal. Lo primero es, ¿cuánto voy a ganar? Oiga, pero si viene aquí de becario, trabajar lo menos posible, un montón de faltas de ortografía. Y también hay junto a eso gente maravillosa, que es muy valiosa, no el tema. Pero es que eso es el futuro de un país que se ha desguazado desde la educación. ¿Y a quién puede interesar esto? A clases dominantes para controlar todo. Tenemos 2 minutos para cada uno, don Aurelio. 2 minutos para don Aurelio y 2 minutos para don Carlos. Bueno, yo creo que en España hay mucha gente que está tirando la toalla. Sí. Se está, de alguna manera, la gente, la ciudadanía está viendo que esto tiene difícil solución y están buscando alternativas. Lo que usted decía, mucha gente se está marchando. Sí. Los jóvenes más preparados, ingenieros, universitarios, tienen opciones. Bueno, usted tiene 3 hijos fuera. Pues sí, todos, don Gervasio. Por eso digo. Si hablamos de esto. Y además muy valorados fuera. Quiero decir que... Sí, con grandes carreras. Que tienen carreras y están muy bien valorados, ¿no? Entonces, la gente responsable busca esas salidas, porque en España ya se está acostumbrando, en general, la gente a la ley del mínimo esfuerzo. Sí. Usted ve ahora el asentismo laboral y es enorme. Ve cómo ha caído la productividad, ha caído claro. Del orden de un 5%. No hay ilusión. 10%, no hay ninguna ilusión. No hay, las bajas laborales son, como he dicho antes, son enormes, ¿no? Entonces se está perdiendo todo incentivo para salir adelante, nos estamos acostumbrando a esto. El gobierno no está en esa onda, estamos viendo todo el problema de la inmigración, al contrario, cómo se está, la cantidad de dinero que va a ahorrar. O sea, no están en el gobierno de este país atendiendo a los problemas que el país tiene. Usted ve cómo está la agricultura,
ve cómo cae la industria, en fin, la deuda que tenemos es impagable. Otros 2 minutos y acabamos ya, que nos está llamando la... No, yo iba a decir, ¿para qué te quieres esforzar? ¿Te esfuerzas para qué? Para que no exista un tejido empresarial que... Para que te llevan el 50% en impuestos. Eso iba a decir, primero que no encuentres trabajo de lo tuyo, como se dice habitualmente, porque ya se ha desguazado la industria y si eres ingeniero no tienes dónde trabajar. Y si encuentras trabajo, encima se llevan el 50% o más de tu salario. ¿Qué haces? Pues te vas. Estamos perdiendo capital intelectual importantísimo en este país que se está yendo. ¿Y qué nos está quedando? Si es que al final nos vamos a quedar, desgraciadamente, para ser un país de camareros. Y mientras unos pocos... Y mientras dure ni tan mal. Pero el problema es que... No puede durar mucho. Mientras unos pocos enriqueciéndose de manera brutal, de verdad, con negocios por todos los lados, con cosas que ustedes están viendo, en una desfachatez, con un descaro, yo creo que nunca conocida en España, y ante una sociedad que está dormida, que no quiere, bueno, y esos medios de comunicación a los que habrá que pedir cuentas también. Nos despedimos, les deseamos que tengan una feliz semana, feliz Pascua y paz y bien, amigos.